le damos gracias a Dios un día más de vida que nos ha regalado y hoy poder continuar con este devocional hermoso que Dios nos da a nosotros para poder aprender cada día más de Él y de sus misterios. Para hoy nos corresponde Santiago 5 y el tema de hoy, mantengámonos firmes. Recordamos un poco del tema de ayer que nos daban que hay dos caminos que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, o que el mundo, nosotros tenemos que coger esos dos caminos que solamente hay en esta vida, que es un camino angosto y un camino ancho, en el cual nosotros en el camino angosto es muy difícil pasar, imposible, siempre podemos seguir adelante en ese camino angosto que nos prepara Dios en esas batallas, en esos conflictos, en esos obstáculos que Dios tiene para nosotros. Igual hay otro camino que es el camino ancho, que nosotros tenemos toda comodidad, que nosotros podemos pasar como queramos, que podamos llevar todas las cargas que tiene nuestro corazón, todas las emociones, todo lo que nosotros podemos llevar por una puerta ancha. Entonces, ¿cuál de esos dos caminos es? Que son fáciles, que son difíciles, pero no imposibles de sobrepasar. En el camino angosto siempre van a haber obstáculos que te querrán quitar de ese camino. Siempre van a haber obstáculos que te impidan avanzar. Si tú estás corriendo bien, porque estás bloqueado, igualmente, pero puedes seguir adelante. Dios siempre nos da esa fortaleza para avanzar, Dios siempre nos da esa fortaleza para mantenernos firmes en el camino. Sí, es cuestión de aprender, de tener ese conocimiento, de estar ahí pendiente de las cosas que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Dios prepara mis manos, decía David, pero para batallar. No todo lo que Dios da es gratis, no todo lo que Dios da es hacer, no todo lo que Dios regalado. ¿Por qué? Porque si Dios nos regala cosas a nosotros, sabemos que es un regalo simple, que es un regalo que de pronto no puede costar nada. Pero miramos aquí que si nosotros nos mantenemos firmes, eterna es muy valiosa para cada uno de nosotros. Que nos dice Salmo 144:1. Bendito sea el Señor, mi roca, Él me adiestra para la batalla y me prepara para la guerra. Dios, si no nos hubiera dicho eso, Dios no nos adiestrara nuestras manos para la batalla o para la guerra, nosotros no podemos firmes. Si nosotros nos adiestramos, que si Dios nos adiestra para la batalla, nos podemos mantener siempre en esa batalla, siempre en esa lucha y no podremos desviar ese camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque habrá doctrinas que firmes, te confundirás y te irás con estas personas que querrán confundir. Entonces nosotros, o tú estás en casa o en tu iglesia, sabes que Dios tiene esa palabra firme, que Dios te está hablando conforme a la voluntad de Dios, y tu iglesia es buena, nuestra iglesia es buena y tiene una sana doctrina, mantente firme. ¿Por qué? Porque vendrán personas que querrán engañarte. Tendrán mucho conocimiento de la palabra, sí, pero igual te van a aturdir, te van a confundir y van a querer quitarte del camino de Dios, de ese verdadero camino. ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas llevadas por Satanás a destruirte y a quitarte la vida eterna que Dios te ha regalado. Entonces, para mantenernos firmes se necesita saber qué es lo que se quiere, y por lo tanto cualquier proyecto que nosotros hagamos, sea espiritual, secular, sea personal, de cualquier forma lo que necesitamos es estar firmes para poderlo conseguir. Nadie que no sea firme puede conseguir algo. Todo el mundo sueña, todo el mundo anhela, todo el mundo quiere conseguir algo, pero si no se mantiene firme, lastimosamente nunca lo va a conseguir. Amén. Leamos en Amós 8:11. Amós 8:11 nos dice: el Señor afirma, vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Será
hambre y sed de oír la palabra del Señor. Entonces, si tú que estás en tu casa, nosotros que estamos aquí en esta iglesia, estamos haciendo los devocionales, si estamos compartiendo con Dios, si estamos comunicados con Dios, si oramos con Dios, sabemos que siempre nos vamos a mantener firmes en este lugar. Siempre vamos a estar pendientes de lo que Dios quiere hacer sobre cada uno de nosotros, de ese propósito que Dios quiere, que Él lleva la salvación y la vida eterna a las demás personas. Entonces, cada uno de nosotros depende de lo que conozca o del propósito que tenga para mantenerse firme. Si tú estás firme en tu trabajo, mantente firme ahí. ¿Por qué? Porque Dios te está ayudando a seguir adelante, que Dios te está dando esa oportunidad de que tú prosperes cada día más y que puedas ayudar a tu familia, que puedas ayudar a tu iglesia, que puedas ayudar a las personas necesitadas económicamente o de inteligencia o de conocimiento que tú tienes. Entonces, en este caso, en Santiago 5, Dios nos prepara para su venida. Dios nos mantiene firmes. Dios dice que te tengas ahí, que te mantengas firme. ¿Para qué? Para la venida de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser algo grande, porque va a ser algo maravilloso. Y si tú no te mantienes firme en el camino de Dios, es imposible, es difícil que Dios llegue, te juzgue y te puedas ir al cielo con Él. Entonces, ¿cómo mantenernos firmes? Vamos a mirar unos 5 puntos que Dios nos ha preparado para decir. El primero, ser pacientes. Sabemos que la paciencia es una virtud en el mundo, es una definición del mundo. ¿Qué es lo que pasa? La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Estos son conocidos por el Espíritu Santo, no son antes de que nosotros tengamos el Espíritu Santo. No podemos tener la paciencia antes de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pedimos a Dios, al Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos dar fruto. Pero ¿en qué momento nosotros damos fruto? Cuando nosotros practicamos esas dificultades, cuando Dios nos da esas pruebas, cuando Dios nos hace cometer errores. ¿Para qué? Para nosotros poder aprender, para poder dar esos frutos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los frutos necesitan un proceso y una época específica para ser creados y para ser consumidos. Nosotros también necesitamos esas pruebas para que ese fruto se pueda producir. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana no se puede producir. De pronto en la genética o en la ciencia se pueda producir, pero en nuestras vidas no, porque se necesita práctica, porque se necesita esfuerzo, porque se necesita constancia, porque se necesita mantenernos firmes ahí para que esos frutos se puedan llegar, para que esos frutos se puedan crear en nuestras vidas y que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nuestras vidas. Cualquier cosa entonces que nos propongamos lo podemos alcanzar. Pero necesitamos saber esperar en paz, que es esa paciencia. Muchos de nosotros tal vez esperamos, pero no esperamos en paz. Nos desesperamos y esa ansiedad hace que cometamos errores. ¿Qué es lo que quieres seguir? Aprende a esperar el tiempo oportuno. No todos los tiempos son los mejores para lograr lo que tanto queremos. Amén. Entonces, la paciencia es la actitud que lleva al humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo. Pero ¿quién gana esa paciencia? El que tenga al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Sabemos que en la nación mundana sí es una virtud que tiene el hombre, pero es porque Dios está obrando en cada uno de nosotros. Si Dios obra en cada uno de nosotros, podemos dar ese fruto, que es esa paciencia. Lean en Salmo 46:10. Salmo 46:10 nos dice: Dios dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios, y gobierno las naciones y controlo al mundo entero. Dios nos dice que nosotros debemos estar quietos, que Él va a pelear por nosotros. Esa es una paciencia, pero ¿cuál es la paciencia en realidad que nosotros debemos hacer? Que nosotros debemos estarnos tranquilos, que nosotros debemos estar pasivos, no quedándonos quietos, no haciendo nada, sino que estar alabando a Dios, porque sabemos que en Segunda de Crónicas nos dice: si en la alabanza y en la adoración Dios se llama por nosotros, y que cada uno de nosotros puede ser paciente y esperar la voluntad de Dios. Ahora si leamos en Santiago 5, de 7 al 8, nos dice: hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor regrese. Recuerden que el campesino espera con paciencia a que pasen las épocas de lluvia para que la tierra produzca frutos. Entonces, si el campesino puede esperar, puede tener paciencia a esperar el agua que Dios va a enviar, él mientras tanto, ¿qué hace? Él
fumiga la tierra, Él la ara, Él puede hacer varias cosas para que ese fruto y para que esa planta esté bien, para que no se llene de maleza, igualmente pueda estar limpiándola cada día y esperar a que Dios mande esa bendición que es el agua. Como segundo punto, saber que esto va a ser sufrido. Mantenerse firmes nunca va a ser fácil, nunca es digno de un soldado estar quieto, que estar en el batallón y tener paciencia y ya, y él se mantiene firme y todo va a salir bien. No, no es tan fácil. Si nosotros mantenemos firme en una situación, es muy difícil y es muy complicado estar ahí quietos. ¿Por qué? Porque hay mucho problema, porque hay mucha dificultad, hay muchos errores y hay muchas cosas que nos impiden a nosotros mantenernos quietos, mantenernos firmes ahí y esperar la voluntad de Dios. Leamos en el versículo del 9 al 10. Hermanos, no se sigan quejando unos de otros para que no sean declarados culpables. Miren, el juez está esperando en la puerta, listo para entrar. Sigan el ejemplo de la paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa cuando estamos o cuando nos mantenemos firmes? Siempre van a ver que personas se van a echar la culpa entre ellos. ¿Por qué? Por las consecuencias que han habido, por los errores que han habido y por las dificultades que hemos tenido. Entonces, entre cada uno de nosotros nos vamos a echar la culpa y así mismo no podremos avanzar, no podremos mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque esa fe se nos va a degradar. También entre iglesias, lo que pasa, se van a contender, se van a hacer dificultades, se van a echar la culpa entre ellas, a veces se van a ir, van a quitar ovejas de ese lugar, no van a hacer cosas que le agradan a Dios. Y asimismo va a haber conflictos, va a ser difícil mantenernos firmes en el camino de Dios, va a ser difícil mantenernos firmes hasta que Dios llegue a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Que todo camino al éxito es sufrido, no porque tenga que ser ese sufrimiento que nadie lo puede soportar, no, quiere decir que nada es fácil. Por eso las personas de éxito son tan pocas, porque solo algunos se toman la decisión de afrontar ese tipo de sufrimiento. Si tú quieres estudiar, vas a tener que sufrir. ¿Qué tipo de sufrimiento? Si antes tenías presa por leer, hoy vas a tener que leer. Si antes no querías trasnochar, hoy tienes que trasnochar para estudiar para un parcial. Si antes no querías madrugar, hoy vas a tener lo que hacer. A eso se refiere, que todo lo que nosotros queremos lograr en la vida lo podemos lograr, pero va a ser sufrido. Quieres tú alcanzar y sobre todo que sea importante. Nosotros queremos cosas importantes en la vida, pero queremos que sean fáciles. Y siempre he dicho algo, el día en que las cosas importantes sean fáciles de conseguir, dejan de ser importantes, porque ya todo el mundo lo va a tener. Si tú quieres especial, si tú quieres algo único, eso cuesta, por eso no todo el mundo lo tiene. Y cosas sencillas, si tú quieres una prenda de vestir pero que sea única, eso te va a costar. Ahora, si quieres algo popular, puedes ir a cualquier lugar donde lo puedes conseguir y igual todo el mundo lo puede tener, porque es económico. Entonces, si nosotros queremos y nos queremos mantener en algo firmes, siempre debemos ser firmes. Muchas veces se mantienen firmes, sí, pero como no saben que es sufrido, va a llegar hasta cierto punto en estas zonas. Van a sufrir tanto que se van a apartar de ese camino y van a coger algo más suave, más fácil. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Que nosotros podemos coger un camino que podemos pasar todas las dificultades y todas las comodidades que nosotros tengamos. Aquí dice algo importante que es en el versículo 10, que dice: hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces es importante seguir el ejemplo, pero nosotros con ese conocimiento que Dios nos ha dado y con esa virtud que Dios nos ha dado de leer su palabra, nosotros debemos mirar a quién tenemos de ejemplo. Sabemos sí que Jesucristo es nuestro ejemplo, que nosotros por medio de la palabra podemos conocer, que podemos ver cómo actuó en ese tiempo, pero nosotros también en la tierra, a las personas o a los seres humanos, todo lo que nos entra más es por los ojos. Si nosotros miramos a las demás personas cómo actúan, y si es esa persona con la que nosotros nos identificamos, vamos a seguir ese ejemplo. Pero como tenemos conocimiento, como tenemos ese carácter, podemos decidir a quién seguir, a qué persona seguir, a qué persona poder coger como ejemplo, qué persona poder identificar o qué persona puede ser parecida a Jesucristo que nos enseña a nosotros a seguir el camino de Él. Entonces, si Jesucristo
acá a evangelizar, si Jesucristo vino acá a predicar las buenas nuevas, nosotros debemos coger a alguien que haga eso mismo, que pueda estudiar la palabra de Dios, que pueda ir a las demás naciones y pueda hablar de la palabra de Dios, que pueda comprenderla, que pueda ser revelada por Dios. ¿Por qué? Porque si esas personas tienen una comunicación con Dios, nosotros también podemos tener esa comunicación con Dios y podemos hacer el propósito de Dios. También nosotros podemos ir y evangelizar en donde, en el hogar de esa persona, en su vida, en el trabajo. Podemos intervenir en todos los momentos en los cuales Dios nos pueda dar esa palabra para seguir adelante. Leamos en el capítulo 5, verso 13. Dice, si alguien está en problemas, Dios, si alguien es feliz, que cante alabanzas. Aquí, que sabemos que Él es el único que nos mantiene de pie. Sabemos que Él es el único, con la alabanza y con la adoración, que nos mantiene firmes, que nos mantiene sujetos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos da gozo, Él nos da paz, Él nos da ese poder de mantenernos ahí constantes y seguir cada día adelante, y seguir cada día en el propósito que Dios tiene o en el propósito que nosotros tengamos, ya sea en lo secular o en lo espiritual. Entonces, todo en la vida comenzó desde lo es posible, solamente que tenemos que aprender a pagar un precio, tenemos que saber que nada es fácil, todo lo importante en la vida cuesta. Ahora depende qué es lo que tú quieres. Si tú quieres algo importante, debes entender que eso no es fácil. Deberás resignarte entonces a cualquier cosa. Si tú quieres ser el mejor, lógicamente debes marcar diferencia, de lo contrario no vas a ser el mejor. Si nosotros hacemos parte del montón, nunca vamos a ser el mejor. Los mejores son aquellos que se distinguen entre los demás por su capacidad, por su esfuerzo, porque luchan por ser cada día mejor. Como tercer punto, saber que somos afortunados. Nosotros debemos resistir mucho en mantenernos firmes. Leamos en el verso 11, que nos dice, a ellos les decimos afortunados porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben que el buen final que el Señor le dio, todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y a ser muy compasivo. Entonces, si nosotros resistimos a esas dificultades, a esas pruebas que Dios nos da, a veces que Satanás nos pone piedras para apartarnos del camino de Dios, nosotros debemos ser resistentes, nosotros debemos resistir. Dios nos ha hecho de un modo muy fuerte. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, nosotros podemos resistir toda prueba. Dios nos da pruebas hasta el momento que nosotros podamos resistir. No nos da más pruebas, Dios no nos da esas dificultades que nosotros no podamos resistir, porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta qué capacidad podemos llegar. Entonces, si nosotros podemos resistir, es porque así Job lo hizo. Y si Job lo pudo resistir, nosotros también podemos resistir. Esas bendiciones que Job le dio después de que destruyó Satanás toda su vida, fueron 1000 veces más de lo que él tenía. Le dio nuevas granjas, más tierras, hijos, y sabemos que todas esas cosas que Dios nos da a nosotros después de la lucha, después de la dificultad, son mejores y son de gran bendición. Entonces, si nosotros queremos mantenernos firmes, miremos que somos afortunados. ¿Por qué? Porque después de esa dificultad, después de ese sufrimiento, vienen cosas agradables. Dios siempre nos prepara antes. ¿Por qué? Porque después Dios nos prepara, y eso es lo que David dijo, que Dios nos prepara a nosotros para poder batallar, para poder esforzarnos, para poder seguir y cumplir ese propósito, o cumplir en las metas que nosotros tengamos, ya sea tener una casa, ya sea tener un trabajo, ya sea terminar nuestros estudios y todo nosotros tengamos que tener. Solo está en confiar en que nos lleva. Si nosotros confiamos en Dios, es muy difícil nosotros crear nuestras propias fuerzas y ir adelante. Si nosotros queremos que nuestra familia cambie, que nuestro hijo cambie, que nuestro esposo cambie, que nuestro amigo cambie, nosotros debemos ser constantes, nosotros debemos seguir y mantenernos firmes. Un entrenamiento de fútbol siempre, para ganar resistencia o para ganar estado físico, siempre deben estar en constante entrenamiento, en constante atletismo, en constante... Sabemos que todos los deportes se necesita resistencia y estado físico. Si nosotros no mantenemos esa constancia, sabemos que siempre vamos a quedar débiles ante las demás personas.
Entonces, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros no confiamos en las capacidades que Dios nos da a nosotros, sabemos que podemos avanzar cada día aquí porque no nos mantenemos. Es muy difícil seguir adelante, es muy difícil que cualquier piedra que Satán nos ponga, nosotros podamos sobrepasarla. ¿Por qué? Porque como no tenemos esa capacidad, porque no tenemos esa mentalidad de ser victoriosos, de ser vencedores, nosotros podemos apartarnos a ese camino que Satanás nos ha puesto, que es una puerta ancha que nosotros podemos pasar como nosotros queramos, con comodidades o con cosas que Satanás nos ponga en nuestras vidas. Dios no nos quita los problemas porque Él nunca lo ha prometido. Él dice que Él estará con nosotros. Por el fuego, Él estará con nosotros. Aunque pasemos por el agua, Él estará con nosotros. Porque muchas de esas pruebas son necesarias en nosotros para podernos edificar, para poder crecer. Si nosotros hacemos memoria de lo que nos ha pasado, si no fuera por esos problemas que hemos vivido, muchos de nosotros nos hubiéramos quedado estancados. Si no es por ese problema, probablemente hoy ese algo estábamos fallando y que es necesario corregir, y por eso hoy hemos avanzado. Por eso Dios no nos quita si nosotros no tenemos carácter, decir sí, no, es imposible que nosotros podamos tomar decisiones complejas, que podamos tener un ministerio alto, que podamos tener un trabajo alto, que podamos tener un cargo en ese trabajo. Entonces es muy difícil nosotros mantenernos firmes si no tenemos ese carácter. Leamos en el versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento para probar lo que dicen. Cuando digan sí, que signifique sí, y cuando digan no, que signifique no, para que no sean juzgados por Dios. Entonces, aquí que nos dice que nosotros no debemos jurar, no debemos por Dios a las demás personas o a cualquier cosa que estemos o que debamos hacer. ¿Sí? Nosotros solamente con decir sí o no es no, entonces ya tenemos esa palabra firme, esa decisión firme y podemos seguir avanzando. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias. Las circunstancias nos hacen débiles a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre las emociones van a terminar ganando, sea el enojo, sea la alegría, sea la felicidad, sea la tristeza. Entonces cada una de las emociones, si nosotros no tenemos ese carácter, vamos a dejar que esas emociones tomen la decisión por cada uno de nosotros. Entonces nosotros tomamos decisiones equivocadas cuando la emoción está a favor, mejor dicho, cuando está en control de nuestras vidas. Si la decisión y nosotros no tenemos el carácter de frenar esa emoción, va a ser erróneo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esas emociones alborotadas, si nosotros nos dejamos guiar por esas emociones, todas las decisiones que nosotros tomamos van a ser malas. Nuestra emoción la debemos controlar. Nosotros no podemos decir, sí, yo estoy feliz y tomo esta decisión. ¿Por qué? Porque al día siguiente podemos cometer ese error grave de tomar una decisión errónea, de seguir ese cargo de trabajo, de poder, supuestamente nosotros decimos, sí, yo puedo ser mejor cada día, que yo ese cargo lo puedo tomar bien, que lo puedo hacer bien, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque solamente la emoción me llevó a tomar esa decisión. Y si esa emoción nos lleva a tomar esa mala decisión, ese cargo de ese trabajo va a perderse, va a ser malo y nosotros no vamos a rendir en las cosas que nosotros hagamos. También nosotros, ¿qué debemos hacer para tener ese carácter? Tener nuestras mentes ocupadas. Sabemos que si nosotros estamos ocupados leyendo la palabra de Dios, trabajando en las cosas de Dios, Dios siempre va a estar pendiente de cada uno de nosotros. Dios siempre va a estar dándonos esa guianza, ese camino para que nosotros avanzar cada día. Nosotros debemos ocupar nuestra cabeza hacia nuestra familia, hacia nuestro trabajo, hacia nuestro estudio. ¿Por qué? Porque cada día que estamos ocupados en las cosas de Dios o en las cosas de nuestra familia, sabemos que podemos avanzar, que podemos dar esa integridad a nuestra familia, que cada día podemos ser mejor, que cada día podemos dar esa
relación con Dios y con cada uno de los que están a nuestro alrededor. Entonces, en el momento que nosotros tengamos carácter y no una doble vida, ya estamos preparados para esa venida de Cristo. Lo que nosotros debemos hacer que si sabemos que va a ser sufrido, entonces nosotros vamos a esforzarnos cada día más por mejorar, por cada día mejores en las cosas seculares o en las cosas espirituales. Entonces, todo es posible y ese carácter es importante cuando nos establecemos igual que es lo que queremos. Nadie puede tener un carácter definido cuando no sabe qué es lo que quiere. Por lo tanto, todo parte de eso. Si yo sé qué quiero, si yo sé para dónde voy, entonces mi sí va a ser sí y mi no va a ser no. Cuando yo no sé qué es lo que quiero, cualquier persona puede influenciar mi vida. Amén. Y como conclusión, Dios es bueno en todo lo que hace, y todo lo que hace es por cumplir su propósito. Dios no se equivoca si te escogió a ti, si me escogió a mí. ¿Por qué? Porque Él ve en ti un verdadero siervo. Entonces cada uno de nosotros sabemos que somos siervos de Dios, que somos hijos de Dios y que estamos preparados para servirle. Toma la decisión de servirle y mantente firme, porque tu recompensa será enorme. Aparte de que la recompensa aquí en la tierra será de bendición, también Dios nos regalará esa promesa que es la salvación y la vida eterna. Amén. Mantengámonos firmes, entonces dice el tema, porque simplemente si estamos firmes en algo lo vamos a conseguir. Las personas inconstantes son aquellas que nunca logran una vida de éxito. Es difícil que alguien llegue a progresar cuando un día piensa una cosa, otro día piensa otra, un día quiere hacer una cosa, otro día quiere hacer otra cosa. El mantenernos firmes hace que nosotros logremos aquello que hemos conseguido. Esta mañana pregúntate entonces, ¿por qué han pasado tantos años? ¿Sigues con ese sueño? ¿Sigues con ese propósito y nunca lo has conseguido? ¿No será que no eres constante? ¿No será que tus emociones la manejan otras personas? El problema es cuando nosotros, los seres humanos, somos emocionalistas. Somos emociones, pero debemos aprender a manejar esas emociones. Si tú cambias de parecer cada vez que tienes una dificultad, cada vez que la vida te sonríe, lastimosamente unos días vas a avanzar y otros días vas a retroceder. Mantente firme en qué es lo que quieres, tomado de la mano de Jesucristo, y con Él todo será posible. Este es el mensaje entonces en esta mañana. Recuerda que cada uno de los mensajes que nosotros compartimos son mensajes que nos ayudan a tener una vida de excelencia. Queremos un día estar en el cielo, pero también queremos vivir bien aquí en la tierra. Este es el mensaje. Recuerda, mañana estaremos transmitiendo nuestros 2 cultos a partir de las 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga.